Santo no fuera divino, toda nuestra vida cristiana cambiaría. La oración, la santidad y la salvación perderían mucho sentido. Por eso es que hoy responderemos a la gran pregunta: ¿por qué afirmamos que el Espíritu Santo es verdaderamente Dios? En este video nos estaremos enfocando en una sola pregunta: ¿por qué el Espíritu Santo es divino? Una de las preguntas que ha generado grandes controversias y conflictos a lo largo de toda la historia, por las diversas opiniones que se han dicho al respecto. Quizás has sentido dudas y te has hecho la pregunta: ¿no será que el Espíritu Santo es solo una fuerza? ¿No estaré orando al aire cuando pido su ayuda? La inseguridad espiritual nace cuando no sabemos quién es Dios. Y déjame decirte que te entiendo. También he pasado por ese tipo de pensamientos. Por eso es que quiero ayudarte con estas dudas que a veces nos surgen. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo es Dios, entonces no estás solo. La presencia que te santifica, que te consuela y que te transforma es mismo Dios obrando en ti. Primero, atributos y nombres que solo corresponden a Dios. Empecemos viendo cómo la Biblia habla del Espíritu en categorías divinas, no de criaturas ni de energía impersonal. Primero, tenemos la santidad absoluta y esencia divina. La Biblia no dice fuerza santa. La Biblia dice Espíritu Santo. Y esto lo podemos ver en Mateo 28:19 y en Efesios 4:30. La santidad no es un adjetivo decorativo, es esencia. El Espíritu puede ser contristado, dice Efesios 4:30, algo propio de una persona santa, no de una fuerza. Además, en Hebreos 10:29 se habla de ultrajar al Espíritu de gracia, lenguaje de dignidad y divinidad moral que solo corresponde a Dios. Segundo, también tenemos la omnipresencia. ¿A dónde iré de tu Espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Dice el gran Salmo 139, del 7 a 10, que muestra que la presencia del Espíritu no tiene límites, y esto es un atributo divino que solo le corresponde a Él. Tercero, la omnisciencia. El Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Esto es lo que nos dice 1 Corintios 2 del 10 al 11. Conocer lo profundo de Dios implica conocimiento divino. Nadie puede conocer a Dios más que Dios mismo. No hay nadie más grande que Dios, porque Dios es el ser más grande que puede existir. Cuarto, el señorío. El Señor es el Espíritu, dice 2 de Corintios 3:17, y este versículo expresa autoridad y gloria propia de Dios. Entonces, como podemos ver, si el Espíritu Santo tiene las mismas cualidades y nombres que solo pertenecen a Dios: santidad, esencia, omnipresencia, omnisciencia y señorío, estamos ante una verdad bíblica. El Espíritu Santo es Dios. Así que debes orar con confianza cuando pides dirección. No estás consultando cualquier fuerza subjetiva, sino a Dios mismo, que es santo y que está presente y que todo lo conoce. Segundo punto, obras y prerrogativas que solo Dios realiza. Ahora pasemos de quién es a qué hace. En la Escritura, las obras revelan la identidad de las personas, y esto es algo también que podemos ver con el Espíritu Santo.
que lo que Él hace revela quién es en realidad Él. Primero, tenemos que participa en la creación. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice Génesis 1:2. También envías tu Espíritu, son creados. Dice Salmos 104:30. Quien crea y sostiene no es criatura, es el Creador. Segundo, inspira la palabra. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, 2 de Pedro 1:21. Por eso es que podemos decir que solo Dios revela con autoridad divina. Tercero, regenera y da vida nueva. Nacer del agua y del Espíritu, dice Juan 3 del 5 al 8. Nos salvó por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Dice Tito 3:5. Comunicar vida espiritual es prerrogativa de Dios. Cuarto, santifica. Elegidos en la santificación del Espíritu, dice 1 de Pedro 1:2. La santidad bíblica es transformación profunda en la que Dios mismo obra. Quinto, mora en el pueblo de Dios. ¿No sabéis que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice 1 Corintios 3:16. Ser templo implica la presencia de Dios. Y sexto, distribuye dones de manera soberana. El Espíritu reparte a cada uno como Él quiere. Dice 1 Corintios 12:11. Decidir y otorgar dones en la iglesia es un acto de señorío divino. Las acciones del Espíritu Santo nos demuestran quién es, porque el Espíritu hace cosas que solo Dios puede hacer. Entendemos entonces que el Espíritu Santo es Dios. Cuando el Espíritu Santo actúa, como en la creación, en la inspiración de la Biblia, en nuestra transformación como cristianos, está haciendo obras que solo Dios puede hacer. Esto confirma que el Espíritu no es una fuerza impersonal ni un mensajero cualquiera, sino que es Dios mismo actuando en nosotros. Punto número 3. Identificación explícita y relación trinitaria. Imagina a alguien capaz de crear el universo, inspirar las escrituras, transformar el corazón y habitar dentro de ti. ¿Quién podría hacer esto sino solo Dios? La Biblia dice que ese alguien es el Espíritu Santo. Por eso tenemos primero identificación explícita como Dios. En Hechos 5 del 3 al 4, Pedro dice, porque mentiste al Espíritu Santo. No has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. Es evidencia directa de que el Espíritu Santo es Dios. Segundo, tiene unión al Padre y al Hijo en un mismo nombre. Tenemos la gran comisión que manda bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Mateo 28:19. Un solo nombre en 3 personas. Ningún ser creado es colocado al nivel de Dios viviente y todopoderoso. Tercero, operación inseparable en la salvación. Lo que el Padre planea, el Hijo lo logra por su muerte y su resurrección, y el Espíritu lo aplica al creyente, regenera y renueva, sella y es arras, habita y vivifica. Podemos ver distintas personas y una sola esencia divina actuando de manera inseparable. Todo en la Biblia nos lleva a la misma conclusión. El Espíritu Santo es Dios. No es que parezca Dios o que actúe como Dios.
tiene la misma naturaleza, realiza las mismas obras y es llamado Dios en la Escritura. Pero también no podemos dejar de lado que existen algunas objeciones al respecto. Y vamos a estar viendo 3 para este video. Primero, tenemos la pregunta que puede llegar a surgir: ¿no es el Espíritu una fuerza impersonal de Dios? Y la respuesta para esto es que la Biblia muestra que el Espíritu piensa, decide y habla. Él guía, enseña y prohíbe cosas y envía personas. Todo eso lo hace una persona, no una fuerza. Una fuerza no puede investigar ni dar testimonio, pero el Espíritu sí. Además, en Hechos 5, del 3 al 4, podemos ver que mentirle al Espíritu es lo mismo que mentirle a Dios. Eso tiene sentido si el Espíritu Santo es una persona divina. El Espíritu Santo no es ni una energía ni una fuerza impersonal, como lo es la electricidad. Él es una persona divina que piensa, actúa y habla. La Biblia lo presenta con cualidades que solo puede tener alguien que es Dios. Segunda objeción: si el Padre es Dios, ¿no rebaja eso al Espíritu? Algunas personas piensan que si el Padre es Dios, entonces el Espíritu es como menos Dios o un menor Dios, pero la verdad es que no es así. En la Biblia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas distintas, pero que comparten la misma naturaleza divina. El Espíritu no es inferior al Padre y al Hijo, es igualmente Dios. El Espíritu Santo no es una parte de Dios ni una fuerza menor, es Dios mismo actuando en nuestras vidas, igual que el Padre y el Hijo. No hay niveles en la divinidad. Cada persona en la Trinidad es completamente Dios. Tercera objeción: llamar Señor al Espíritu lo confunde con Jesús. Y la respuesta para esto sería: no es así. Señor es un título divino aplicado en las Escrituras al Hijo y también se le aplica al Espíritu, y lo podemos ver en 2 Corintios 3:17. No confunde personas, confiesa la misma divinidad compartida. El Nuevo Testamento guarda ambas verdades, distinción personal y unidad en la deidad. Cuando la Biblia habla Señor al Espíritu Santo, no está confundiendo quién es. Está afirmando que el Espíritu es verdaderamente Dios, al igual que el Padre y el Hijo. Aunque son 3 personas diferentes, comparten la misma divinidad. Como hemos visto a lo largo de todo este video, hemos demostrado que la deidad del Espíritu Santo en 3 personas se refuerza. Primero, atributos y nombres divinos. Segundo, obras que solo Dios realiza. Y tercero, identificación bíblica y relación trinitaria. Y también vimos algunas objeciones. Si el Espíritu es Dios, su presencia en nosotros no es simbólica. Es Dios mismo transformándonos.